Alberto, buenas tardes, me encanta conocerlo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Calarcá, en el Encuentro Nacional de Escritores. Y antes que nada, pues para presentar su libro, La Eterna Parranda. Muchas gracias, Manuel. Me siento muy a gusto aquí en Calarcá. Para mí es muy grato participar en este programa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Doña Ledia, hábleme de ella. Mi mamá, gran responsable de todo lo que yo he hecho, porque aparte de haberme dado a luz, me apoyó mucho, incluso en contra de su voluntad en algún momento, porque a ella siempre le pareció que la profesión de periodista era de bohemios, ¿no? Ella tenía como prejuicios en relación con esta profesión. Y por el otro lado le parecía que dedicarse a escribir era muy arriesgado para garantizar la supervivencia. Yo crecí en una época, seguramente para ti es familiar también, en que solamente dos profesiones parecían gozar de la aquiescencia de las familias, ¿no? Que eran Derecho y Medicina. El resto, las demás carreras eran consideradas como... Sí, claro. Derecho, Medicina y un cura. Sí, claro. Era tremendo. ¿Qué pasó a los 10 años? Cuando usted tenía 10 años, su mamá le regaló un vestido blanco, un pantalón blanco, sí, muy fino. Yo cuento en la crónica las verdades de mi madre, una anécdota de cuando yo tenía 10 años. Mi mamá me llevó un pantalón blanco de lino para estrenarlo el 24 de diciembre y me hizo toda una advertencia sobre el cuidado que debía tener con el pantalón. Yo me fui para cine y ese día descubrí la ruleta. Yo nunca en mi vida había visto una ruleta. Yo me quedé fascinado viendo cómo giraba esa rueda y se me dio por apostar 5 pesos que me había dado mi tío Gonzalo Ramos, hermano de ella, y gané. Me gané 35 en ese momento. Y entonces, entre las muchas cosas que compré con la ganancia, compré una arepa de huevo y me la metí aquí, en el bolsillo del pantalón. Y empezó a chorrearse. Y claro, cuando yo llegué, mi mamá vio ese pantalón, casi le da un infarto de la rabia, se puso muy rabiosa. Porque le hablaba. Y me caminó como si me fuera a destrozar. Pero en ese momento yo saqué la arepa, yo digo ahí que empanada de huevo porque esa es una discusión que hay en la costa sobre si es empanada. La arepa de huevo o la empanada. Exacto. Bueno. El caso es que ella, cuando vio que yo le había llevado ese regalo, en vez de pegarme me empezó a dar besos. Y a mí me parece una historia muy linda porque... Sí, esa parte es muy bonita. La refleja ella, esa parte es muy bonita y me pareció, pues, usted primero la describe como una mujer bastante fuerte, ¿sí? Y luego muestra esa partecita y me gustó demasiado. Bueno, usted habla mucho de su tío Gonzalo. Sí, ese es un tío, hermano de ella, que también fue muy importante en mi vida. Él me ayudó a conseguir mis 2 primeros trabajos de periodismo. ¿Por qué? Porque resulta que él es abogado y él era director de la cárcel de Ternera en Cartagena. Entonces él conocía a muchos periodistas de los que iban a entrevistarlo cuando él estaba en la cárcel y yo estaba recién salido de la universidad, sin trabajo, y entonces mi tío me ayudó, me contactó con las personas que me dieron mis 2 primeros trabajos. Pero bueno, Alberto, usted empezó a leer desde muy temprano y en su casa nadie leía. En realidad sí empecé a leer temprano, pero a ver, en la casa había pocos libros. La casa de mi abuelo es un hombre ganadero y... Don Alberto. Sí, claro, en la casa había aperos de ganadería, de caballería, remedios para el ganado, alambres de púas, todos los elementos de un hombre que vive del agro, ¿no? Y muy pocos libros.
Pero sí recuerdo el que yo considero, el que mi memoria me dice que fue el primer libro que yo toqué y que yo amé, que era un libro de historia sagrada, era un libro, yo lo leía mucho y los adultos estaban convencidos quizá de que yo iba a ser cura, pero lo que me fascinaba del libro no era el contenido religioso, sino las historias, ¿no? Las historias. Borges dice que los escritores de imaginación más delirante, como Poe, como Kafka, son aprendices delante de los que crearon las historias teológicas, ¿no? Sí. ¿A usted le gusta mucho Gaitales? ¿Le gusta también Cortázar? Sí. Pero hay una cosa, vuelvo atrás, ¿cuántos hermanos son? Somos 2 hermanos. Después de mí sigue una hermana que es abogada, tiene 2 años menos que yo. Nada de escritora, nada de nada. No, mi hermana es abogada. Usted es un periodista al que le gusta escribir y escribir y escribir, pero en la mañanita, cuando se levanta. Pero ¿qué pasa cuando usted ve una hoja en blanco? ¿Qué se siente? A ver, la hoja en blanco quedó convertida en un símbolo romántico, es un mito romántico. Ahora ya cambió por la pantalla en blanco. Pero sí es verdad que intimida un poco, eso no es mentira. Porque, solo los necios creen que eso se llena de cualquier manera. No se llena de cualquier manera. Empezar es complicadísimo. Mi abuela materna tiene una frase maravillosa que dice: desde el desayuno se sabe el hambre que se va a pasar durante el resto del día. Yo creo que elegir un mal comienzo puede determinar que la crónica toda sea un fracaso. De modo que, digamos que la pantalla en blanco al principio plantea esa preocupación, la preocupación de si he elegido un buen comienzo y si he trazado unas coordenadas que me lleven bien durante el viaje, ¿no? Hay algo muy interesante en su vida juvenil. Usted ganaba plata a costa de los compañeros, de esos enamoradizos, aquellos que querían decirles cosas lindas a las mujeres, a las amigas, a las niñas. ¿Sí? ¿Cómo era eso? Mire, yo tenía un compañero de estudio, se llama Horacio Navarro, ahí en Facebook lo tengo. Y Horacio tenía una novia y peleaba muchísimo con ella, muchísimo. Entonces, cada vez que él peleaba con ella cortaba la comunicación con él de una manera rotunda. No quería verlo, no quería saber nada, recibir sus llamadas. Y la única puerta que dejaba abierta era la puerta a cartas, a mensajes escritos. Ni soñar con mails, no había mail. No existía ni siquiera el fax. Nada. Y entonces yo le hice algunas de esas primeras cartas con las que él reconquistaba a su novia. Y por alguna razón algún enamorado emproblemado conoció esa circunstancia y me volví una especie como de oráculo de los enamorados universitarios que tenían problemas. ¿Cuánto le pagaban? En realidad no disfrutaba eso, pero almuerzos, idas a cine, pasajes de buses, no era gran cosa, pero... No, simplemente una ayuda que me servía mucho en aquellos años, ¿no? Hábleme de Oriana y Mario. Esos son mis 2 hijos. Oriana tiene 25, Mario tiene 21. Los tuve muy joven, ¿no? Yo me casé de 21 años, a los 22 ya era papá. Oriana estudió finanzas y comercio exterior. Ya terminó, pero está en trámites de grado. Y Mario, mi hijo, estudia artes visuales. Estamos aquí en un sitio muy interesante de la Casa de la Cultura de Calarcá. Me hizo recordar ahora una nota que usted escribió sobre la envidia. Entonces, ¿por qué lo recordaba? Porque es que un escritor va a hablar muy bien de todas estas cosas que estamos viendo, ¿sí? De las pinturas que hay acá. Pero
usted hablaba ahí en La Envidia sobre Maradona y Pelé. Pues hombre, y la envidia que tenemos todos y que sentimos todos. Sí, claro, yo decía ahí que no hay nadie más generoso que un pintor cuando tiene que hablar de un escultor, o un escultor cuando tiene que referirse a un músico, o un músico cuando tiene que hablar de un novelista. Claro. Tenemos una espléndida generosidad para reconocer los méritos de quien hace un trabajo distinto al de nosotros. Me parece que la prueba máxima de generosidad de una persona es reconocer, primero, al de su mismo oficio y segundo, al contemporáneo. Porque es muy fácil decirle maestro a Balzac, ¿sí?, que hizo su obra hace 200 años, y es más complicado decirle maestro al que tiene la edad nuestra y convive con nosotros, comparte espacio y tiempo con nosotros. La nota se refería un poco a eso. La coyuntura para publicarla fue una declaración destemplada de Maradona contra Pelé en respuesta a una declaración destemplada de Pelé contra Maradona. Sí. Entonces empecé a pensar en lo mezquino que es el ser humano a veces, ¿no? Partí de la situación Pelé-Maradona, pero la llevé a un plano más general. Sí, claro, y generoso. ¿Usted estudió en Barranquilla o en Cartagena? No, yo estudié en Barranquilla mi carrera. El bachillerato lo hice en un pueblo que se llama Arenal. Se llama San Estanislao realmente, pero le dicen Arenal porque hay mucha arena ahí en ese pueblo, ¿no? Ya. Es un pueblo, el pueblo ahí se crió. Ahí me crié, sí. ¿Y ahí jugó fútbol o algún deporte práctico? Bueno, nada. Yo jugué fútbol, pero no fui realmente sobresaliente. Era lo que llaman acá en el interior del país un palomero profesional. ¿Por eso nunca fue al Junior? No, cuando la pelota me pasaba 30 centímetros, yo corría, pero si ya se alejaba 2 metros... ¿Y se muere por el Junior? Me gusta el Junior, sí. Bueno, su primer trabajo... Álvaro Cepeda Zamudio decía que uno puede cambiar de profesión, de mujer, de religión, de partido político, pero no de equipo. Su primer trabajo en el Universal. A usted lo enviaron a hacer una crónica sobre una reina o sobre un reinado, el reinado de Cartagena, ¿no fue? Sí, me pidieron hacer... Y tiene una anécdota muy interesante. Sí, claro. En realidad yo estaba como tratando de ganarme el trabajo, de ganármelo. No me habían asegurado que me iba a quedar en el periódico. Y me pusieron la prueba de entrevistar a una reina de belleza. Me tocó la señorita Atlántico, cuyo nombre es la señorita Atlántico del año 85. Se llama Karen Whiteman Corredor. Era una de esas barranquilleras que no conocen su ciudad porque fueron llevadas a Miami desde pequeñitas, ¿no? Yo fui allá y, como he contado muchas veces, me pareció que ella era rehén de su belleza porque le tocó comerse una insípida ensalada de brócoli con repollo para cuidar el cuerpo, mientras yo comía sancocho, desabrochadamente un sancocho con toda la opulencia del Caribe, ¿no? Lleno de viandas, de grasa, toda la lujuria del Caribe vertida en un plato, ¿no? Entonces yo en ese momento llegué a la conclusión de que la belleza de ella era una cárcel. Alberto, usted ha ganado muchos premios a nivel nacional, a nivel internacional, pero usted sigue siendo tan sencillo como esa búsqueda de crónicas que hace usted constantemente. En La Eterna Parranda hay 27 crónicas. ¿Cuál es la que más le gusta de esas? Bueno, ¿qué te digo yo? En realidad, es que es complicado porque yo las he hecho y yo sé lo que me han costado en términos de sudor, yo me he encariñado con muchas de esas historias, todas tienen un significado diferente. Yo no quisiera renunciar a ninguna de esas historias. Todas son muy interesantes y muy agradables. Me definen. A mí particularmente me gusta mucho la que escribí sobre el viejo Emiliano Zuleta, el autor de La Gota Fría. En parte porque fue como la primera historia que
¿qué te digo? La historia que marca el tono con el que yo escribo hoy en día, la historia con la que di un salto cualitativo hacia lo que soy hoy, de pronto, es la historia del viejo Emiliano Zuleta. Y por eso es una historia que quiero mucho. Es una historia que marca una ruptura entre lo que yo fui antes y lo que soy ahora. La historia del viejo Emiliano. Hay otras también muy simpáticas, la de los enanitos, la del equipo de fútbol del Valle. Sí, un equipo de fútbol gay. Sí. En fin, son 27 historias fantásticas que uno se enamora. Yo lo leí, les decía a los muchachos, lo leí en 3 días porque es que es una eterna parranda. A propósito, la saca del título de lo de Diomedes. ¿Cuánto se demoró usted haciendo la de Diomedes? La de Diomedes fue larguita y fue sufrida. El trabajo de campo duró 3 años. Lógicamente no fueron 3 años dedicados exclusivamente a eso, pero a lo largo de 3 años estuve con interrupciones o con momentos en que hice otras cosas, pero a lo largo de 3 años estuve tras las huellas de Diomedes Díaz, y la escritura me ocupó por ahí unos 4 meses más o menos. ¿Qué le digo? Fue un trabajo arduo, ¿no? Si hay algo que yo destaco de este libro, es que es ambicioso en su pretensión de retratar el país, lo que somos. O sea, cada historia es autosuficiente en sí misma, pero cada historia, al engranarse con las otras, lo que termina siendo es un retrato del país y de una época, ¿no? Un país contado desde diversos ángulos, desde la cultura popular, desde el conflicto armado, desde los deportistas derrotados, desde la cotidianidad. Sí, esos son los que usted prefiere, ¿no? Los de buscar los derrotados, aquellos que tienen más historia, no tanto a los que ganan, sino a los que pierden. La mayoría del arte narrativo, tanto el de ficción como el de no ficción, se ocupa de los conflictos del ser humano. O sea, las historias felices de principio a fin no existen sino en las páginas de las revistas sociales, que son aburridísimas, y en los perfiles de Facebook. Solo en los perfiles de Facebook la gente es plenamente feliz. Sí. De resto, la gente tiene conflictos, tiene problemas, tiene sinsabores, tiene amarguras, y a mí me gusta enfocar eso. A mí hubo una de esas crónicas que me dio duro, que fue la del pueblito aquel que usted visitó después de 9 años, al que nunca conocimos. Sí, el Salado. El Salado. Nunca lo conocíamos en la geografía colombiana. Usted, después de 9 años de haber ocurrido esa tragedia, esa masacre miserable, usted se apareció por allá y empezó a hacer la crónica. Me dio duro. Sí, es una historia descorazonadora, dura. Muchas de esas historias lo golpean a uno. A mí me golpearon también. O sea, a mí no me gusta hablar de mi oficio en términos mesiánicos. Sí, yo creo que yo cuando veo a un periodista dándose golpes de pecho, me aparto. El periodismo en gran parte de América Latina está hecho a base de golpes de pecho. La voz del pueblo, la voz del pueblo, la voz de los que no tienen voz. Todo el mundo anda dándose un golpe de pecho. Y yo siempre digo, dime cuántos golpes de pecho te das y de qué te ufanas, y te diré de qué te sientes culpable. Yo, desde mi perspectiva de periodista narrativo, quiero contar historias, y algunas de esas historias enamorarán a alguien, sí, harán visibles un problema social, pero no me creo el dueño de la verdad, ni tampoco me creo una versión de Robin Hood. No siento que mi reto sea reemplazar al Estado resolviéndole los problemas a la gente. Me siento feliz porque yo sé que algunas de las historias que he contado han contribuido a que mejore la calidad de vida de ciertas personas excluidas. Pero esto te podría decir que es secundario, no es mi intención principal. Alberto, usted lee mucho, pero prefiere leer en la noche más que en el día. Usted prefiere leer en la noche y lee periódicos y revistas, pero lee más revistas que periódicos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor dignidad estética. O sea, a mí no me gusta
¿qué te digo? La simple información no satisface mi paladar. La información, yo prefiero los 100 caracteres de Twitter, que son breves. Pero yo le pido al periodismo que además de informarme me genere placer estético. ¿Sí? Es decir, yo digo que tiene que haber una diferencia entre el periodismo y los telegramas. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia, porque entonces, ¿cuál es la función de ser del periodismo si vamos a parecernos a los telegramas? Ajá. Sí. Necesitamos ser mucho mejores, saber escribir, saber leer antes que nada, y leer mucho, leer demasiado. Yo leo bastante, sí, mucho. Alberto, usted empezó en el 2000 a trabajar en la Universidad de La Sabana, si no me equivoco. Y en el 2004 salió de la Universidad de La Sabana. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron que dejara de escribir la revista? Dice que porque esa revista es inmoral. ¿A usted cómo le parece la revista Soho? Yo, ¿qué le digo? Pero digo, fíjese lo que es la vida. Pero ahorita está en la Javeriana. Sí, pero fíjese lo que es la vida. En la Universidad de La Sabana me dicen que deje de escribir en Soho porque Soho es inmoral. Pero muchas de mis exalumnas de aquella época, muchas de mis alumnas de aquella época ¿Están en Soho? No, salían en Soho. Salían en la portada, en pelota. Entonces yo digo, bueno, a ellas no les decían nada. ¿Ah, no? Entonces es un discurso de doble moral. Claro. Porque a ellas, ¿por qué no les dicen nada? Porque ellas pagan una matrícula. ¿Y a mí por qué me dicen? Porque a mí me pagaban un sueldo. Entonces querían controlarme, querían controlar a su empleado, pero no al alumno que les da una plata. Porque por aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Ajá. Entonces eso es pura doble moral. Ya. Pura doble moral. Pero son muchas las revistas en las que escribe. Yo he escrito muchas revistas, sí, claro. Sí, muy agradable y hay textos fantásticos. Ahora también es profesor en la Javeriana. Yo soy profesor en la Universidad Javeriana desde el año 2002. En la Javeriana enseño crónica y reportaje. Ha sido una universidad Abierta. Sí, esa es una universidad de la que me siento yo. Siendo de los jesuitas. Sí, pero totalmente libre pensante, sí. Totalmente, o sea, nunca. Allá no hay libros vetados, como en la Universidad de La Sabana, que no hay libros de García Márquez. En la biblioteca de la Universidad de La Sabana hay libros de García Márquez. ¿Por qué? No puede ser que en un centro de pensamiento, de educación, existan estos vetos ridículos, porque eso es ridículo realmente. Claro. Alberto, en La Eterna Parranda, usted dice crónicas desde el 97 hasta el 2011, ¿sí? ¿Quién las que escogió todas las crónicas? Yo me reuní con un editor que se llama Camilo Jiménez. Él fue editor de la revista El Malpensante y también fue jefe de redacción de la revista Soho. Es un editor muy agudo, con una gran capacidad de descubrir errores, defectos, potencialidades en los textos. Sabe leer de manera profesional, lee con inteligencia. Y yo quería un editor así para depurar mis textos. Y lo primero que yo le dije a Camilo cuando lo busqué, porque yo lo busqué como editor, es que no me dejara ladrar echado como los perros viejos. Yo le dije, no me dejes ladrar echado como esos perros perezosos que ya ni siquiera se paran a espantar a los intrusos cuando llegan a la casa, ¿no? Partimos de unas 40 crónicas más o menos, 30 y pico, 40 casi, y empezamos el trabajo de depuración, primero de selección, ¿no? De cuáles eran las que considerábamos. Él descartó unas, yo descarté otras, y las que quedaron fueron las que están ahí. Voy a hablarle de alguien, Socorro Pino, ¿todavía la detesta? Socorrito Pino, no, ahora es amiga mía, ahora es amiga. Está en Facebook, ahí está en Facebook. Sí. Claro, ahí está, ahí la puede buscar. La No, primera amiga, novia según ella. según ella, sí. Cuéntenos la historia de Socorrito Pino. A ver, Socorrito Pino era una niña cansona, fastidiosa, que me amargó gran parte de la infancia, de la primera infancia. Era amiga de mi hermana Chari. Y era la niña que si yo estaba jugando ajedrez, me volcaba las fichas del tablero. Si yo estaba jugando fútbol, me escondía la pelota. Si yo estaba tomando gaseosa, me la regaba.
pero al mismo tiempo yo también era brusco con ella, yo le daba unos coscorrones tremendos. ¿Y su mamá no se da cuenta? La infancia nuestra transcurrió en medio de desencuentros bruscos. Ella me hacía una maldad y yo después cobraba venganza. Yo dejé de verla cuando tenía como 8 o 9 años, más o menos, y volví a encontrármela cuando yo tenía como 32 años, más o menos, 32, 33, y la encontré en la casa de mi abuelo. Ya grande Y convertida en una mujer bastante atractiva. Yo la recordaba como fea, pero cuando la reencontré adulta me pareció que era realmente muy guapa, muy bonita. Y entonces volvimos a encontrarnos en ese pueblo donde ambos nos criamos, en Arenal, en la casa de mi abuelo. Cuando yo llegué, la vi y la reconocí enseguida porque ella estaba igualita. Y entonces mi abuelo me dijo, ¿tú sabes quién es ella? Yo le dije, claro, ella es Socorrito Pino. Y le preguntó a ella, ¿y tú sabes quién es él? Entonces ella dio esa respuesta memorable que me sirvió como motor para contar esa historia. Sí. Dio la siguiente respuesta. Claro, ¿cómo me voy a olvidar de él, señor Albertico, si fue mi primer novio? Genial. Alberto, la salsa. La salsa es un género musical que pertenece a los museos hoy en día, como el vallenato, ¿no? Son géneros que murieron. Es decir, murieron en el sentido de que ya no se practican, ya no se cultivan mejor. Existe la salsa de Willy Colón, que es sublime, existe la salsa de Héctor Lavoe, que es sublime, y existen esas melcochas horribles de los años 90, de finales de los 90, de comienzos de los 90 mejor, cuando ya la salsa dio el paso de lo urbano, de las problemáticas urbanas, hacia una salsa de cama, una salsa de catre que le llamaban, que ya era francamente insoportable, ¿no? Sí. ¿Cuál es su comida favorita? Hombre, el pescado me parece maravilloso, sí, el pescado. Quisiera comer menos carnes rojas, pero el bárbaro que tengo por dentro me la reclama. ¿Y la bebida? No, eso sí, de verdad que soy un costeño zanahorio de ese punto. Sí. No, yo con el trago no soy muy... Yo tomo muy poco, en realidad, muy poco, y por circunstancias que verdaderamente sean especiales. O sea, yo tomo cuando ya no me queda otro remedio. Por ejemplo, mi abuelo sí era un bárbaro tomando, y yo lo iba a visitar y entonces se ofendía. Mi abuelo se ofendía, si no lo acompañaba se ofendía, pero era una cosa, era un agravio para él, que yo fuera a visitarlo y él me brindara un trago y yo le dijera que no. Yo era zanahorio y él no. Entonces eso era una ofensa para él. ¿Y usted siguió siendo zanahorio? Toda la vida, en realidad yo no... Entre otras cosas, no es solo por disciplina, aunque haya algo de eso, sino porque a mí el trago me cae mal. En realidad no. El trago me hace pasar un mal día. El día después lo paso muy mal. Alberto, ¿por qué nos estamos perdiendo el partido de Colombia-Argentina aquí en esta entrevista? Porque somos masoquistas. Pero fíjense, nosotros estamos condenados al masoquismo por punta y punta. Si no nos vemos el partido por estar haciendo un trabajo cultural, somos masoquistas. Pero si nos vemos el partido, también lo somos. Así somos. Así somos en este país. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Salmón Producciones. Son unos muchachos que trabajan fantástico en Armenia, en el Quindío y en Colombia para mostrarle a la gente que se pueden hacer muchas cosas agradables. Muchas gracias a todos. Thank you.